Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez, como todos los martes y como todos los jueves. Ahí está, ¿cómo estás Nicole? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, ¿cómo Tienes estás, que, Fernando? tienes que saludar como los presidentes, como los... Estamos bien. Espérate, pero depende qué presidente, ¿saludo así o saludo así como hace Donald Trump? Depende, pues depende del giro del presidente. O Putin que nunca saluda también, pues sí, siempre está así, serio, Putin amedrentado. está con una sonrisita, un gesto de superioridad burlona siempre, Sí, Putin hay sobre otros los que demás. saludan así, ¿te has dado cuenta? Ponen la mano de la paja, casi como Esos son esto. los de la India, en la India. No, 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 hay, nuestro presidente ha adquirido varios Ah, bueno, modismos. pero es un histrión, po. Cuando de repente le tinca un actor que ha visto alguna película hindú en Netflix, después le tinca otra cosa, depende de lo que haya visto el fin de semana, Depende, depende de lo depende que de lo haya que visto en hemos el visto. Palacio de la Moneda mientras trabaja. Bueno, amigo, Claro. voy a partir haciendo un comentario muy breve. Hay gente no poca que me ha reprochado que yo soy muy demasiado duro con la gente del gobierno, que no soy, que soy insolente, me dijo la otra vez un caballero, que los considero Ah, a todos tontos, Bueno, yo creo que he dado muchos ejemplos por las declaraciones y por los hechos de que efectivamente aquí tenemos un serio problema de deficiencia cognitiva. Y voy a darle un ejemplo que me llegó hoy día, en la mañana, y que es de una persona que tiene una pega importante para que ustedes vayan midiendo el nivel. Estamos hablando del señor José Miguel González Serrano, que es subdirector de la División de Asia-Pacífico de la Cancillería, un cargo importante. Tiene que ver con nuestras relaciones de Chile con esa zona del mundo. ¿Qué es lo que publicó en un WhatsApp? Escuchen bien, abro comillas. Si vamos a ser justos, propongo que si la prensa insiste en decir la comunista Jara, entonces digamos el fascista Cast, el nazista Kaiser, la pinochetista Matei y el ahuevonado Parisi. Lo justo es lo justo. qué justo, ¿ah? Miren, este señor tiene tan poco intelecto que no sabe hacerle una diferencia entre un hecho objetivo como es que existe el Partido Comunista, existe la militancia del Partido Comunista, existe una persona que tiene el carnet del Partido Comunista que se llama Jara, han existido gobiernos y administraciones y regímenes comunistas con los hechos que todos conocemos, eso es objetivo. Ser miembro de un partido que tiene cierta ideología es un hecho objetivo. En cambio, fascista es un epíteto, no es una condición, no es una pertenencia. En Chile no existe un partido fascista, tampoco existe un partido nazista, tampoco existe un movimiento con otro nombre que esté sosteniendo las ideas o los principios que sostuvo en su momento Benito Mussolini o Adolf Hitler. Es un epíteto que lo han estado usando desde la época del Comintern de la Unión Soviética en los años 30, porque ni siquiera son capaces de cambiar los epítetos, los repiten como loro, todos somos fascistas, yo soy fascista, la Nicole es fascista, todo el país, salvo los comunistas, somos fascistas. Lo mismo con el nazismo de Kaiser y lo del ahueonado de Parisi, yo no lo conozco personalmente a Parisi, pero algo sé de él y me tinca que es bastante más inteligente que este caballero de la subdirector de la División de Asia Pacífico. Ahí tienen ustedes otro ejemplo, si yo no invento nada. Yo quisiera que mis adversarios políticos fueran todos genios resplandecientes. Lamentablemente no lo son. No es problema mío. Nacieron así, se criaron así, leyeron lo que leyeron, se injurgitaron panfletería, vieron películas rusas y se convirtieron en lo que son y no tienen vuelta. Y como están en el gobierno, este señor, que no es capaz de hacer esta diferencia entre pertenencia objetiva y epíteto viejo, marchito y hediondo, entonces este señor está en un puesto importante. Eso es, quería contarles Claro. eso nada más. Este señor que debe ganar arriba de 4 millones, porque yo no sé si Oh, ustedes se han muy, fijado 4 millones. el nivel de los sueldos del Estado. Cada vez que sale algún tema, no solamente una polémica por algún tipo de delito o de llevarse plata para la casa o lo que sea. Estos cargos que son inventados, por lo demás, no precisamente el título del cargo que tiene este caballero, pero esto es un comentario aparte. El nivel de sueldo en el Estado, nadie aparece con menos de 4 millones de pesos, aunque sean asesores de poca monta o asesores que una vez a la semana mandan un copy-paste de Google. Apareció no era alguien, un familiar de Janet Jara, con un puesto muy rebuscado. Siempre rebuscan los títulos de los cargos para que pareciera que hacen cosas y son 4 millones de pesos. Arriba, nunca es menos de 4 millones de pesos
cualquier cargo en el Estado. Es impresionante cómo han abultado el nivel de gastos en sueldo. Pero a propósito de lo que tú mencionaste, me huele a lo que dice este caballero que me imagino, sí, me ibas a decir. No, 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 continúa, continúa. Después te interrumpo. Me recuerdo cuando hay problemas importantes, donde hay responsabilidad importante. ¿Se acuerdan el Sename que salió Michelle Bachelet adelante, porque era la presidenta de ese momento, y decía, todos somos responsables, de un lado para otro? O respuestas como la del presidente Boric con respecto a las invasiones. Vengan de donde vengan, condeno cualquier invasión. No, no, hay muchas veces que el parecer neutro, decir vengan de donde venga o todos somos responsables, es precisamente tomar una posición en el caso de Boric y dos, en el caso de, por ejemplo, el Sename, que es un ejemplo que estoy dando, no tomar responsabilidad. No todos somos responsables de lo que ocurría y lo que sigue ocurriendo con los niños, que es otro tema olvidado acá en este país, del Sename. Lo que hace este caballero es lo mismo, tratar de empatar, como bueno, si Jara la van a tildar de comunista, que aquí es donde yo me pierdo, quizás tú me lo explicas. Entonces, bueno o malo ser comunista, porque escogieron en una primaria oficial a la candidata comunista. Entonces, ¿hay que esconderlo? ¿O es bueno o es positivo o es malo? No lo sé, me perdí con la declaración de él. Pero el punto es que trata de empatar. Trata de empatar en el sentido, bueno, es que por nuestro lado tenemos la candidata comunista y por el otro lado tienen a esos candidatos que son pinochetistas o que son fascistas o lo que quiera hablar el caballero, pero la idea es empatar en una construcción ficticia, en una narrativa, Sí, sí. para, no sé si esconder la militancia de la candidata, no sé si a él no le gusta que lo sea. Me perdí completamente con las declaraciones de esta persona que debe ganar más de 4 millones de pesos. Por No lo supuesto. entendí, no lo entendí, Bueno, la verdad. no tiene mucha importancia en todo caso, este fulano no es nadie, así que me voy a aprovechar la oportunidad para recordarles que este programa, estimado amigo, está auspiciado por Hey Remodeling, dos empresas que están muy cercanas porque tienen el mismo dueño. Hey se dedica al corretaje inmobiliario, son muy eficientes porque se hacen cargo de pocos encargos, eso es muy fundamental. La concentración en todo orden de cosas. Además, trabajan toda la semana como locos, todo el día, tienen método especial y por lo tanto logran su cometido de vender o arrendar lo que les han encargado. Y la otra empresa es Remodeling, puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, especialistas en piso, para arreglar piso, para pintar, para cambiar o modificar o arreglar los muebles de cocina, que es complicado por las cañerías de todas estas cosas que hay ahí. Y tienen arquitectos también para cosas más voluminosas, puros profesionales, una empresa que está ahí, que permanece ahí, que responde, que garantiza lo que hace. Y quiero además recordarle, antes de entrar más en materia con Nicole, que si usted quiere tener una jornada interesante con el flamenco, tiene dos posibilidades. Una es ir a Casa del Jamón este jueves, a comer, a beber, a pasarlo bien y a escuchar y ver este espectáculo precioso. Casa del Jamón, Avenida Italia 830, ahí están los datos y un estacionamiento al lado. Esa es una opción que está siempre disponible. Y la otra también siempre disponible, si usted quiere tener un grupo de artistas del flamenco en un evento suyo, un matrimonio, esos matrimonios con harta gente, un cumpleaños, una reunión de todos los primos de la familia, eso es lo que hacen en mi familia, o un evento corporativo. Ahí está, el flamenco. Usted se pone en contacto con ellos en flamencas.cl. No tiene que preocuparse de nada. Ellos llevan el equipo sonido, el tablado, todo. Ya. Eh, ¿Qué más? Volvemos a la presidencial a propósito de las ¿Eh? palabras de este caballero. Tú ayer nombraste alguna encuesta. Efectivamente, se está consolidando algunas posiciones en las encuestas. Criteria le da a Jara el 31%, CAS 22%, Matei 18%. La CADEM le da a Jara 26%, CAS 22%, Matei 17%. En segunda vuelta, ambas encuestas arrojan que tanto CAS como Matei le ganarían a Jara. También se repite en la encuesta en un tercer, en otra, en un cuarto lugar para Kaiser y el fenómeno Parisi. Bueno, dos cosas que se van consolidando y que
al final de cuentas terminan siendo la tendencia. Uno es la caída de Matei. ¿Por qué la caída? Porque era la que lideraba la carrera presidencial, la indiscutida, ¿se acuerdan? Desde el año pasado, la número uno, y ya son varias semanas. En un principio comenzó con el error de la muestra, es decir, ese error que puede ser empate con Kast, pero ya vienen varias semanas bajando y aquí vuelve a mostrar por segunda semana consecutiva, pero por tercera o cuarta encuesta, que Matei está en un tercer lugar. Y se consolida además la visión que todo el mundo, lo que se podía proyectar, que Jara iba a subir inmediatamente después de las primarias, iba a alcanzar ese 30%. En otra encuesta que apareció por ahí, también aparece con un 34%. Algunos proyectan que puede llegar al 38%, más o menos el 38% que aprobó la primera propuesta constitucional. Pero se están consolidando esas dos tendencias que se habían advertido. Uno es que Kast pasa a ser el candidato de la oposición adelante, con mayores probabilidades, y con Jara también subiendo de esos números tan bajitos que tenían. Y varias cosas que decir que se han ido definiendo. Jara no renuncia ni suspende su militancia en el Partido Comunista. Y en esta oportunidad le voy a dar un punto, porque la discusión de su suspensión o de su renuncia al Partido Comunista, que por lo demás el CERVEL dijo que no era posible, era tan irrelevante para el fondo del asunto, para el fondo de la carrera presidencial, que por un lado es positivo que ella haya hablado de que no renuncia ni va a suspender su militancia. Al socialismo democrático, una parte, le hubiera gustado porque aparece como que es comunista, pero no tanto, una comunista light, una comunista con Diet. sentido de realidad, como le dicen algunos, pragmática, le han dicho otra vez, hay muchos adjetivos acá. El punto es que es comunista, se suma y adhiera a los principios comunistas, y ella decidió que no iba a renunciar. Dos cosas que están perfilando la carrera presidencial de Jara. Uno es su independencia, es decir, no renuncia, no suspende, pero soy independiente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero independiente de qué? Ser del partido, hay cosas que son importantes entender. Ser del Partido Comunista no es lo mismo que ser de un partido con principios democráticos, que miran el poder de otra manera y que miran la democracia como tú, yo y nuestros auditores, y me imagino que la mayoría de Chile entiende. Ser del Partido Comunista implica inmediatamente falta de independencia. Pero bueno, están perfilando de que ella es independiente. Y dos, que creo que tú en parte lo comentaste producto de la columna de Carlos Peña, es que ella es parte de una política de alianza. Y aquí hay que hacer dos puntos que son trascendentales, que quizás los podemos desarrollar. Uno es que en Chile sigue existiendo un régimen presidencial. En Chile, independiente que el Congreso esté polarizado, fragmentado, con 23 fuerzas políticas, y que dudo que este gobierno vaya a sacar adelante una reforma a aquello, está haciendo como que manda algo, pero en realidad no lo está haciendo. El punto es que el presidente en Chile concentra una enorme cantidad de poder. Y eso hace que la política de alianza sea importante, evidentemente, para efectos de la gobernabilidad. Sí, sigue siendo importante la política de alianzas, pero el presidente de Chile tiene muchísimo poder. Este no es un sistema parlamentario. Y en tercer lugar, el modus operandi del comunismo, o si quieren llamarlo el socialismo del siglo XXI, no tiene que ver con tomarse el poder. Lo intentaron en octubre del año 2019, pero no resultó. Luego lo intentaron modificar a través de la propuesta constitucional y no resultó. Pero el modus operandi no es con el Che Guevara, a pesar de que empezaron a repartir llaveros del Che Guevara en el aniversario 113, que celebraron el fin de semana el Partido Comunista. No tienen Es remedio. manipulando la democracia, es desde adentro. Y es una doctrina que está un modus operandi que está declarado en el socialismo del siglo XXI y cuya consecuencia se puede ver en Venezuela. Parten lentamente con leyes, con títulos de reformas que parecen para el pueblo, por el pueblo y para el pueblo,
pero al final se termina consolidando una dictadura. La última, porque ya en la guinda de la torta en Venezuela es la prohibición de WhatsApp y de las redes sociales, pero ya estamos hablando de la guinda de la torta, pero no Bueno, parte como una revolución en el bueno, sentido eso clásico que trató de hacer entender Peña, parte de esta sí. manera, ganando Ni- elecciones y manipulando después Nicole, la ley y la constitución. eso fue exactamente lo que dije ayer, que Peña cree que nosotros creemos que los comunistas van a instalarse al tiro a hacer una política a los José Stalin. Dije claramente que es un proceso que ellos miran a la eternidad, que van poco a poco, que van cortando el fiambre así por tajadita. Eso lo entiende cualquiera. Y hoy en día es evidente esa técnica de ir manipulando, ir cambiando, lo que hizo hasta Hitler. Hitler llegó al poder por medios, digamos, constitucionales. El ¿Verdad? Hindenburg lo nombró canciller. Una vez que fue canciller, eliminó el Reichstag, se apoderó del control de la policía, del ejército, que todavía no se llamaba Wehrmacht. Se hizo poco a poco, se apoderó de todo. Es un proceso, evidentemente no llegó al tiro. Y eso que fue muy rápido. No sé qué es lo que entiende Carlos Peña en esta materia, y está claro que además no hay que confundir una metodología para llegar al poder, porque para eso se necesitan votos y eso significa aliarse con otros, y otra cosa es lo que se hace cuando se está en el poder. Son dos instancias completamente distintas. Y como tú muy bien dices, teniendo tanto poder, el presidente tiene todas las herramientas en la mano para llevar a cabo esa política que es la que requieren ellos. Es la política del Partido Comunista, y por eso son comunistas. No son socialistas, no son nihilistas, no son comunistas. Entonces, quieren materializar sus puntos de vista. Pero para eso tienen que aliarse, no hay ninguna virtud, es una necesidad. Tienen que aliarse porque con los puros votos comunistas no llegan a ningún lado. Entonces, la alianza no es una declaración sincera, como cree Peña, de una cosa democrática, una cosa amplia, una cosa en que estamos todos tomados la mano. Es un método para llegar al poder nomás, pues. Con los tontos útiles, como dicen los propios comunistas, con los compañeros de ruta, esa es otra expresión que usan. Bueno, antes de continuar con esto, yo quedé muy sorprendido con las palabras de Peña, porque es un tipo inteligente, no cabe duda, y con cultura, pero de repente, bueno, no sé. Pero no es solo Amigos, Peña. voy a entrar a mi primer bloque, Nicole. Hay un negocio fuera de Chile muy interesante que se llama, que ustedes lo ubican en el sitio barriocaribe.com, pero es manejado por chilenos, ojo, ojo. Consiste en que usted, con $180,000 o más, usted compra una suite hotelera, que ya existe el hotel, que empieza a rentar para el inversionista. O sea, la gente que ocupa y que paga por la suite, esa plata le llega a usted, esa administración está a cargo del hotel, o sea, usted no se tiene que preocupar. No tiene que preocuparse de pagar contribuciones por 15 años. Es decir, y estamos hablando de un país como República Dominicana que tiene una enorme masa de turistas al año, 11 millones al año, la ocupación hotelera es muy alta, o sea, los hoteles están casi siempre llenos, así que su suite va a encontrar arrendatario y es por lo tanto un tremendo negocio. Se puede invertir sin visa, se recibe el ingreso en dólares, todo está a cargo acá, este negocio, de un conocido hombre de la plaza, don Gianfranco Lutjens. Ok, eso es barriocaribe.com. Así que si usted quiere invertir fuera de Chile, ahí tiene una gran opción. Sigo con autowolf.cl, una empresa chilena que se hace cargo de dejar la carrocería de su auto como nueva, y que además en 24 horas en su casa, usted ve el trabajo que están haciendo, y además tienen una automotora ahora para la venta y compra y venta de autos usados. Y como ellos son reparadores de carrocería de mucha gente que hace eso para vender, conocen el mercado muy de cerca. Por lo tanto, es una automotora que ofrece mejores opciones para los que están buscando vender o comprar. Autowolf.cl. Y termino el bloque con Kame ERP, un software para el manejo integral de empresas. Tiene un módulo de inteligencia artificial mucho más inteligente que todos nosotros, no se cansa, no se enferma, no viaja con licencias médicas, no deja trabajando el gestor en la silla mientras toma un café y le maneja todo integralmente, estimados amigos. Kame ERP es un producto que usted encuentra en el sitio kame.cl.
Bueno, estábamos entonces Eh, en la Madame Jara y el comunismo, y no quiero ya tocar más el punto de los comentarios de Peña, está bien, es dueño de hacer los comentarios, yo soy dueño a su vez de calificarlo, él es dueño de calificar mis comentarios, todos son, porque existe la libre expresión, cosa que una de las primeras cosas que pondría en peligro poco a poco. No sé si se le olvidó a nuestro amigo Peña el intento de Carmen Hertz, que es del Partido Comunista, de crear una ley negacionista, ¿te acuerdas? O sea, el historiador que el día de mañana escribiera un libro diciendo que el gobierno de Pinochet había sido una necesidad histórica por la crisis que vivía el país, ese tipo no lo condenarían, no le permitirían publicar el libro, lo llevarían a una corte, lo castigarían de una forma o de otra. Ahí tiene un pequeño ejemplo. Falló, fracasó, porque todavía no eran gobierno. Ese proyecto fue presentado, si no me equivoco, en la época, al primer año de Boric, me parece, o en el último de Piñera, pero todavía no tenían el poder. Ahí tiene un pequeño ejemplo, estimado amigo Carlos, de que los comunistas nunca olvidan que son comunistas. Así como los cristianos no olvidamos que somos cristianos, los judíos no olvidan que son judíos, los islamistas no olvidan que son musulmanes. Así es, así es la cuestión, simplemente, claro, ¿no? ahora Peña no es el único, ¿ah? Hay muchas No, ganas de tratar de vestir esta situación en que el oficialismo está representado por el Partido Comunista, de vestirlo como algo más soft, más suave, más... ¿Por Diet. qué tenerle a Jara? Y sacan todo el currículum del Partido Comunista en la línea de que hace mucho rato que el Partido Comunista está institucionalizado, respeta las ¿Qué instituciones, significa trabaja. eso? ¿Qué Pero significa eso? es decir, que han estado colaborando en ministerio, etcétera, y no ha pasado nada. Y Pero acá, cómo, pero ese es el argumento. Sí, perdona que te interrumpa, pero no se me vaya a olvidar después. Claro que son constitucionalistas mientras no pueden dejar de serlo, po. ¿Cuál es la gracia? O sea, no tienen el poder, por lo tanto tienen que bailar con la medida que les ponen. Son constitucionalistas porque no pueden no serlo. Es- Así que ese fue otro argumento que dio Peña, ¿no? De que siempre han demostrado ser constitucionalistas. Claro, siempre han demostrado eso porque nunca han tenido todo el poder, pues. No, eso es súper simple. Yo no sé con qué, con qué desayunan para no darse cuenta de cosas tan sencillas, evidentemente. bueno, y Todos los partidos revolucionarios, antes de ser revolucionarios, antes de poder hacer la revolución, son los más constitucionalistas que hay. Es como la fe religiosa, cuando son pocos, andan pidiendo tolerancia, andan pegados a las paredes. Una vez que agarran fuerza, quieren reclutar a todo el mundo y andan persiguiendo a los descreídos, ¿no es así? Obvio. claro, bueno, y la gran diferencia es que ahora sería la presidenta, pues eso hace un mundo de diferencia, pues eso Claro. es por ciento de diferencia con respecto a una Michelle Bachelet, que su corazón estaba con el comunismo, pero en esa época todavía el Partido Socialista era más fuerte, etcétera. Ahora, las palabras de esa persona que tú comentabas en el gobierno, eh, son las mismas palabras que dijo la presidenta del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que el Partido Socialista pareciera ser que está muy cómodo con la candidatura de Jara, incluso más que si hubiera sido Toa. Y en segundo lugar, están delineando esta parte de la competencia electoral con respecto a que, bueno, si Jara es un peligro, ya que no pueden disimular que es comunista, pero al frente estamos frente a otro peligro. Y Janovic dijo exactamente lo que dijo ese funcionario de gobierno, en el sentido de que, abro comillas, me preocupa que se haga énfasis en la condición comunista de Jara y no en los golpistas de Kaiser y Kast, por ejemplo, en el caso de Kast, que es negacionista de las violaciones de los derechos humanos. Y aquí, claro, ¿qué ocurrió? Entendamos un poco cómo se abrió la puerta a esto, aunque lo tenían, evidentemente iban a ir por ese lado. A Kaiser le pregunta a Tomás Mochati en una entrevista si se dieran, mira la pregunta, las mismas condiciones que se dieron en el 73 para un golpe militar, si es que lo apoyaría o no. Y Kaiser honestamente dijo que sí. Y aquí no se trata de apoyar golpes de Estado porque nos gustan los golpes de Estado, porque los golpes de Estado nos gustan por sobre la democracia. Lo que describe Kaiser es que aquí se estaban internando armas, aquí no hubo una renuncia a la lucha armada y pónganse en el contexto de la época, donde sí estábamos llenos de guerrilleros, era, a diferencia de lo que estábamos analizando ahora, Fernando, eran otros tiempos,
en el cual se asaltaba el poder y Kaiser describe lo que estaba pasando en ese minuto. Habla de las 10.000 guerrilleros armados que entraron a Chile, de la cantidad de armas que ingresaron a Chile, de que el Partido Comunista decretó la vía armada, etcétera, etcétera. Y dice, ante esa situación, sí apoyo un golpe de Estado como se dio en ese minuto. Bueno, evidentemente que esto corre el cerco, corre de lo prohibido en Chile, porque durante más de 30 años esto no se podía decir. Entonces lo quieren pasar al Tribunal Constitucional en el Congreso, al Tribunal de Ética, porque en Chile hay cosas que no se pueden decir. Y Kaiser no dijo que estaba a favor de matar gente ni de violar los derechos humanos, le están preguntando por un contexto político. Y yo le quiero recordar a la gente cuando pocos días después o semanas después que empezó octubre del año 2019, cómo la gente pedía que salieran los militares a la calle. Cómo la gente pedía que los militares se hicieran cargo y controlaran la violencia que se estaba viviendo en Chile y la cantidad de desastres y de incendios destruyéndolo todo. Entonces, la izquierda salta, parte de la centro derecha se desentiende lo que dice Kaiser, y aquí el punto no es que las personas sean golpistas, no es que las personas aplaudan los golpes de Estado, le están preguntando por un contexto, y la pregunta es si le preguntan a la mayoría de las personas en un contexto en el cual se viene una dictadura, se viene una guerra civil o se viene la lucha armada, ¿por dónde se inclina usted? No es tan grave lo que dijo, él no dijo que apoyaba las violaciones a los derechos humanos, etcétera. Pero como corre el cerco, Kaiser, la Bueno, izquierda se incomoda y es golpista. bueno, esto demuestra varias cosas, entre otras demuestra precisamente la falta de vocación por la libertad de pensamiento y expresión de la izquierda que se manifiesta ya ahora, antes de que pudieran ser presidente. O sea, usando recursos de tribunales, recursos legales, para joder a alguien porque dijo algo tan elemental como lo siguiente. Un principio científico elemental. Si las condiciones A, B y C producen siempre el efecto E, si se produce de nuevo las condiciones A, B y C, se va a producir otra vez el efecto. Eso es lo que está diciendo en el fondo Kaiser. Claro, si se dan esas condiciones, no queda otro remedio. Pero para ellos eso es como tocarle, digamos, una ampolla inflamada y saltan inmediatamente. Y ahí está la incapacidad que tienen para usar el cerebro, para pensar la historia como debe pensarse, su resistencia a cualquier postura que no sea la de ellos. Ahí está la vocación sincera que mencionó el señor Peña. Tienen una vocación sincera por el dogmatismo de su secta, de su fe. Y si usted trata de usar el raciocinio, dice, puta, si se dan las mismas condiciones y si está la crema, evidentemente que va a haber un golpe de Estado. Y entre un golpe de Estado y una guerra civil, yo prefiero el golpe de Estado. Así piensan muchos chilenos. Por supuesto, es una cuestión de elemental de sentido común. Pero ellos a su vez, mientras tanto, están sin problema mandándole saludos a un dictador como el enano que gobierna Corea del Norte, adoran a Jinping, que es otro dictador, no ocultan muchas sus simpatías por Putin, aunque el Boris diga que no le gustan los invasores, pero son rusófilos casi todos los comunistas, no tienen ningún problema con Maduro, pero están preocupados de que alguien en una pregunta así, por así decirlo, histórica, da una respuesta que es de pura lógica. Así son de fanáticos, de dogmáticos y de enemigos de la libertad de pensamiento. No olviden la ley que quería impugnar esta señora Herr, que cada vez, entre paréntesis, que abre la boca, manifiesta ese furor teórico, no sé si teórico, ese furor dogmático del que cree en la fe, de la pasionaria. Ese es el tipo de gente que no al tiro, no al otro día, si llegara a Jara al poder, empezarían a imponerse sobre todos nosotros usando los recursos legales. No necesitan a un huevón con barba y metralleta, usando los recursos legales, constitucionales, la presión de los medios de comunicación, que los tienen en la mano, a casi todos los periodistas, los tienen aquí. Con eso, en un tiempo, ya no reconoceríamos Chile. Lo que les pasó a los venezolanos, pues, sacaste a relucir un muy buen ejemplo. Si este proceso de Maduro tomó ¿cuántos años? ¿15? Más, ¿20? porque antes estaba Chávez, esto es una continuidad de Chávez. Chávez ya apareció en los 90, acuérdense. Así que miren, tenemos 35 años. Y miren el resultado. Pero ellos son sinceramente partidarios de una alianza amplia.
Son para... Oye, tú sabes que ellos en este aniversario del número 113 del Partido Comunista, hubo un show, siempre con harto show. Claro, Y un cantautor de haber obviamente ahí. el discurso era detener a la ultraderecha, pero hay que entender que para el Partido Comunista cualquier candidatura fuera de la izquierda es de Ultra. ultraderecha. O sea, Matei también es de ultraderecha, todos Todo, son de todo, todo, ultraderecha. todo. Bueno, pero estos personajes que estaban en el escenario se burlaron, y aquí un mensaje para los periodistas. Se acercaron a Jara, que estaba en primera fila, y hicieron una burla y le dijeron: ¿y usted qué opina de Cuba y Venezuela? Y se rieron y todo. Claro, porque al final de cuentas, como nadie en Chile no, no quiero ser tan exagerada. En general en los debates o en general en los programas, en vez de ir al fondo de las preguntas con Jara o a la gente del socialismo democrático, le preguntan por Cuba y Venezuela, así como cuando a la Miss Chile le pregunta por el amor y la paz y el mundo. Entonces, termina siendo un tema como de política exterior. Su opinión sobre Cuba y Venezuela, como si eso lo fuera a definir todo. Claro, eso da pie pero nunca van al fondo con las preguntas. Bueno, acá se están burlando de una parte de los periodistas, no de todos, en el Y show o en en eso, la en eso celebración. tienen mucha razón. En eso tienen mucha razón. Oye, Claro. déjenme contarles, amigos, antes de continuemos con estos temas y quizás pasemos a otro, por supuesto, no nos quedemos pegados en esto. El método EVE, si usted quiere eliminar cosas que no le gustan de su cuerpo, en el caso mío tendría que eliminar el cuerpo completo, pero si usted quiere eliminar simplemente una acumulación de grasa, una celulitis, cualquier cosa fea, tiene que recurrir al método EVE, no hay otra forma, no es corriendo que va a eliminar una acumulación de grasa. Se va a eliminar usted con un infarto, quizás si es un poco mayor y se pone a correr, como le ha pasado a tantos deportistas. El método EVE se trajo de Corea del Sur, está hecho específicamente para eso y se ofrece en métodoeve.cl en dos locales, uno en Vitacura y otro en Concón. Amigos, entren al sitio métodoeve.cl, averigüen los detalles y esculpa su cuerpo a su gusto. Continúo con la editorial Edisur, edisur.cl, el sitio web. Tienen un local en Compañía 1025, muchos títulos de autores importantes, libros bien hechos, a precios accesibles y además en el sitio de edisur.cl hay una sección digital para que usted baje por 3, 4 lucas libros que no va a encontrar en papel. Y tienen un surtido realmente muy, pero muy grande. Me sorprendió cuando lo miré. Creí que eran menos, pero son muchísimos libros de todo orden de cosas. Continúo con entrenainglés.com, profesores de inglés que están ofreciendo además esto que ustedes están viendo a mi derecha, un curso así intensivo, rápido, para pasar de un nivel muy básico de inglés a un nivel más adelantado. En general, estos cursos dados por profesores vía online son muy eficaces y lo dejan a usted conversando, entendiendo y hablando y por lo tanto moviéndose en el mundo del inglés sin ningún problema. Y termino el bloque con compreoro.com, un sitio donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en lingote o en moneda para tener una reserva financiera absolutamente indestructible y que hoy en día además es una inversión porque el oro está subiendo de precio por el minuto, por minutos. Ya. Y ahora volvemos con Nicole. No Sí, sé si dejemos a tenía... Matei para después, Ya, ¿te parece? Ir a las me parece. BRICS. Vamos a Después Matei. volvemos a la candidatura de Matei y de Cast. Bueno, primero hay que tener claro algo con las BRICS. BRICS no es un TLC, no es un grupo económico. Las BRICS son un foro político, estratégico, que se conformó con Brasil, India, Rusia, China, principalmente Sudáfrica, más otra serie de países invitados que se fueron incorporando después, entre ellos Irán, Egipto, Bolivia, etcétera. Entonces, acá hay una especie de hipocresía con respecto a por qué ir o no ir a las BRICS, en el siguiente sentido. El presidente Boric reiteró en su declaración de invitado, es como un observador, ¿eh? Ya les voy a decir para qué fue en todo caso. Reiteró condena a toda invasión y abogó por el multilateralismo y el derecho internacional. ¿Por qué digo hipocresía? En primer lugar, las BRICS se formaron para ser una contraparte a los organismos multilaterales.
En algún minuto, estas economías que se hablaban de las economías emergentes, pero tiene un componente Ujú, político, se habla de la economía, tiene un componente político principalmente. Lo que empezaron a decir estos países, Rusia, China, la BRICS la lleva China económicamente, Rusia, China, Brasil, etcétera, es que consideraban que el orden internacional liderado por Estados Unidos era injusto. Entonces, cuando se forma la BRICS, era para hacerle frente a una serie de organismos multilaterales que es ese famoso orden multilateral que defiende Boric. Tú no puedes defender el orden multilateral y a la vez defender las BRICS, porque las BRICS están por cambiar el orden multilateral. Ellos lo que dicen es que la organización multilateral como está, con todos sus organismos satélites, es injusta. Por eso en la declaración final de las BRICS dicen que la ONU necesita una reforma urgente. ¿Por qué? Porque consideran que ellos no tienen suficiente poder en la ONU. Pero además, otra de sus declaraciones tiene que ver con criticar al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y tener una moneda única entre ellos con sistemas de inversiones internacionales. ¿Para qué quieren esos sistemas de inversiones internacionales y esa moneda? Para evadir las sanciones, porque los países que la llevan en el BRICS China, punto. son China, Rusia, que no son No, democracias. Rusia se convirtió en Entonces, una... No, no, está Rusia bien, pero vamos a hablar de los fundadores. Entonces, finalmente, decir que van al BRICS para defender el orden internacional es mentira o no entender el fondo que tiene las BRICS. Eso por un lado desde el punto de vista global y de las declaraciones que hace la BRICS. Fernando, dime, porque después voy al tema Boric. ya, me das un pequeño tiempo. Es curioso este señor Boris, ¿eh? Realmente uno no sabe realmente cómo caracterizarlo como comediante, ignorante, porque habla, estamos contra las invasiones y resulta que uno de los miembros está invadiendo un pedazo, invadiendo y quiere aniquilar otro país, Rusia, y el otro, que es el verdadero amo del BRIC, quiere invadir Taiwán y está amenazándolo todos los días con acciones militares, acosando a los taiwaneses. Pero él está en contra de las invasiones, vengan de donde vengan. El BRIC evidentemente es un instrumento de China. Y yo digo, Rusia se convirtió en un lacayo de China, hace rato que dependen de China para todo, para continuar la guerra contra Ucrania, porque ellos ya no tienen condiciones. Si tuvieran los rusos con sus propios medios, hace rato que se habrían desplomado. Los está apoyando China, los arma China, les manda vehículos. Vean ustedes los videos, los vehículos que les ha mandado China, las armas que le ha mandado China, viven de Corea del Norte también. Esa es Rusia, ya no tiene poder. Es un segundón en la relación con China. China creó el BRIC como un instrumento para sus objetivos geopolíticos de dominación mundial. Quiere reemplazar a Estados Unidos. No, no es un tema de justicia, es un tema de poder, de hegemonía, nada más. Aquí la justicia no corre en la relación entre los países en primer lugar. Eso es una ficción de los juristas y a lo mejor del obispo Talca, pero nada más. Así que, y se presta esta comedia el señor Boric, y debo decir además que no se debiera prestar a ninguna cosa porque está por irse. No tiene derecho a alguien que está por irse y que maneja una coalición tan desacreditada que va a perder las próximas elecciones a enganchar al país en cuestiones de este calado, que después obliga a sacar. Espero que no se vaya a meter. Todavía tiene tiempo para hacer algo más que a observar, a monitorear. Bueno, Ahora, eh, sí, sí, dale nomás. sigo con el BRICS para terminar el tema o ibas Sí, a una sí, pausa. sí, Ya, sí, ok. sí, dale. El tema con Boric hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿En qué nos beneficia que Gabriel Boric, como presidente de la República, vaya a esta reunión del... Nada, Claro, nada. como invitado especial, porque no se va a asociar. El tema es que acaba de haber una foto oficial, y la foto oficial es que él va a estar al lado de las dictaduras del mundo, va a estar al lado de quienes han declarado abiertamente antiimperialista, anti-orden occidental, anti-orden mundial. ¿Qué beneficio nos trae? A Chile nada. Se habla de ampliar mercado, es una excusa, porque para poder ampliar mercado existen los acuerdos bilaterales. Ya fuimos a India, interesante el mercado de India, grande, ¿ok? Ya fuimos, se está preparando las hojas de aquel
acuerdo que se supone que se negoció con India, ¿cierto? Entonces, tenemos un tratado con China. Entonces, ¿a qué va Boric? ¿A qué nos beneficia? Beneficio personal. Boric con Lula están desarrollando, están preparando, están visualizando cómo viene la mano para la izquierda latinoamericana. Entonces, lo que hace Gabriel Boric es poner sus intereses personales por sobre los intereses del país. Porque está bien, no nos vamos a asociar, no va a haber una declaración, pero aparece alineado con estos países que critican a Estados Unidos y que además con la hipocresía de criticar el bombardeo norteamericano a Irán, cuando Irán viola todos los días los derechos humanos, no solamente de las mujeres, de los iraníes completos en su país. Entonces, él habla de coherencia, hoy día sacó esa declaración, la coherencia en la política, porque cree que por decir la frase de que cualquier invasión o cualquier violación de los derechos humanos, es decir, como venga de donde venga, se critica. Eso no es ninguna postura, eso es hipocresía, porque sabe perfectamente del lado que se está poniendo. Pero lo hace a beneficio personal, Ajá. dejando de lado los intereses del país. Y eso habla mucho de la personalidad y de los intereses del presidente de la República. Quizás hasta va a buscar dinero para campaña, para la campaña del oficialismo, no lo sabemos, yo creo que Bueno, por ¿para ahí va qué? la mano. Y Va, para prepararse para el destierro de la presidencia, pero a la vez para la llegada de Boric como líder de la izquierda latinoamericana. no, no puede ser líder de nada, Bori, aunque lo intente, no tiene para eso suficiente, no le da, eh, está ahí simplemente porque lo necesitan, abrazarse con él y, qué sé yo, meter a Chile en el cuento si es posible. Bori no tiene, quizá él se crea un líder internacional, pero no, ni siquiera es un líder nacional. ¿Acaso es líder de la izquierda en Chile? Si hay un líder en este momento de la izquierda en Chile es la señora Jara. Y antes de la señora Jara no había ninguno. Boris es simplemente un mascarón de proa. Ustedes saben lo que es un mascarón de proa, ¿no? Esa cara que ponen ahí de yeso, de madera, en la proa de los barcos, no sirve para nada, no sirve para propulsar el barco, no sirve para nada, es un adorno. Boris siempre fue un adorno. Era el tipo que le servía para llegar al poder, porque era capaz de vender la pomada, porque es un culebrero, porque se mueve con el lenguaje y engaña a los necios. Ok, le sirvió para eso. Pero líder internacional, perdónenme, pero primero yo soy la Mona Lisa si es líder internacional. Y antes de continuar con Madame, aquí presente, les voy a recordar, amigos, porque hay que hacerlo. Usted probablemente tenga algún lío o va a tener algún lío judicial alguna vez en su vida si se divorcia, por ejemplo, o cosas como esa, o algún tema civil, y para eso hay que tener abogados, si no, usted le pueden sacar hasta el alma. Cuidado, los caballeros, especialmente cuando están en disputas con las señoras. Salinasyojeda.cl, un buffet de abogados especialistas en temas civiles que tienen una muy buena tasa de éxitos legales y que están a su disposición en salinasyojeda.cl. No se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó el panadero de la esquina, póngase en manos del que le estoy recomendando yo, con datos objetivos de la calidad de este grupo de abogados. De abogados. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, consultores. ¿Consultores de qué? De cómo están dando su logística, cómo está funcionando. Seguro que van a encontrar puntos deficitarios donde usted está perdiendo plata, a veces sin darse ni cuenta. Es una hemorragia invisible. Entonces, usted está perdiendo plata, usted está perdiendo clientes, usted está perdiendo mercadería, usted está perdiendo todo. Póngase en manos de ellos, van a descubrir las ineficiencias, le van a ofrecer un modelo alternativo y le van a buscar el personal adecuado para ejecutar lo que haya que ejecutar. Continúo con María Imoveis, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en el extranjero para que no lleguen en el día menos pensado, un día lunes en la mañana, a disputarle su marca y a joderle la vida a usted que está iniciando una actividad. María Imoveis, perdón, aquí estoy cometiendo un error tremendo. María Imoveis no tiene nada que ver con la registro marca. María Imoveis es un grupo que se dedica a las inversiones en Florianópolis. ¿Por qué me confundí? Bueno, porque el otro grupo también son mujeres. En Florianópolis, que es una ciudad balnearia en Brasil, hay un boom inmobiliario. Si usted invierte allá comprando un departamento, una casa, usted va a obtener de todas maneras gente que arrienda y usted muy pronto se va a recuperar su capital y va a ganar mucho dinero. El año pasado las rentabilidades eran del 30-40%. María Imoveis
Floripá es el sitio de Instagram donde ustedes lo ubican. Perdonen los errores y las fallas, pero estoy un poco cansado a esta altura del año. Sigo con Urantiacos. Aquí no voy a decir que son marcianos, porque no. Estos son creadores de software para corporaciones. Creadores de software para que esa corporación que están atendiendo tenga el software específico y preciso para el procesamiento de los datos de esa corporación. Fuera de eso tienen otros productos informáticos que ustedes están viendo aquí en el afiche, diseño de sitios web, Moodle, aplicaciones móviles, etcétera. El paquete completo con Urantiacos. Ya. Volvamos al mundo. Madame. Volvamos al mundo. Dos cositas mientras habla de coherencia Boric en las BRICS, en su declaración. Tú sabes que Putin sacó a su ministro de Transporte. Bueno, el ministro de Transporte apareció muerto. Y Unas todos se caen cuantas por la horas ventana. Todos se caen por ventana, fíjate. o algo les cayó mal al estómago y se mueren de dolor de estómago. Pues ves que hay varios opositores que Sí. aparecen pues, envenenados. O como ocurrió con Navalny, que murió por tortura en Siberia, pero resulta que no, parece que le vino una indigestión Sí, estomacal. sí, sí, no. Mal pensado. Bueno, el ministro de Transporte apareció muerto. Ahí tiene la coherencia, Gabriel Boric, así como Irán vetó una parte de la declaración de las BRICS diciendo que abogaban por dos estados, porque tú sabes que acá el punching ball para todos los defensores de los derechos humanos es Palestina. Entonces resulta que iban a hacer O sea, una no, declaración. Israel es el Israel, punching. el punching ball es Israel, pero a levantar el tema de Palestino. Y resulta que la declaración decía que abogaban por dos estados. Irán la vetó, porque Irán considera que no debe existir Israel. Con eso lo Así, dice todo. así Entonces, es. ¿qué coherencia me habla Boric sentándose al lado de esos personajes? Bueno, volvamos si quieres a Chile. ¿Nos volvemos? Lo que tú quieras. ¿Quién soy yo para ponerme de obstáculo a tu lista de lavandería? ¿Qué De mi quieres hablar? lista de lavandería. Bueno, después volvemos a Matei y lo dejamos para el final. ¿Ah? Lo que está ocurriendo con la multa por no votar en las elecciones, el proyecto de ley que el gobierno tiene congelado, es realmente, me parece, un escándalo. O sea, es decir, volvimos al voto obligatorio, el oficialismo ve que no le sirve mucho el voto obligatorio, ve que con multa la gente efectivamente va a votar y resulta que ahora, como no pueden eliminar el voto obligatorio por secretaría, entonces ahora todo radica en el voto extranjero, el no permitir que voten los extranjeros y que solo lo que dice el gobierno. ¿Por qué tienen que votar por presidente? Que voten en municipales, por el gobernador regional, pero no por presidente. Y además está en cuestión la multa. Un voto obligatorio sin multa es un voto voluntario. Y en segundo lugar, el voto a extranjeros no es a cualquier extranjero. Lo que dice la ley es que son personas con residencia definitiva con un mínimo de 5 años en Chile. ¿Por qué se les tendría que otorgar una categoría distinta? Primero, sacarles el voto a presidente y segundo, no ponerle multas, que es la otra posibilidad de hacerla. Es una manipulación completa. Miren, el voto extranjero es importante, son 840.000 votos. Los venezolanos disputan el primer lugar con los peruanos como colonia, son 5,4% el padrón electoral y el cálculo es muy simple, es decir, ¿qué venezolano, más allá del tren de Aragua, qué venezolanos son los que votan en este país? Los que se escaparon del régimen de Maduro. Entonces el cálculo es muy burdo con el gobierno diciendo que entonces Ahí los están extranjeros retratados. no tienen derecho a Ahí, votar. ahí están retratados de cuerpo entero una vez más. Ojalá que Peña tome en cuenta eso cuando habla de sinceridad. Ahí tienen a estos carajos haciendo lo que sea para torcer la voluntad popular, para mantenerse en el poder. Ellos son los son tan democráticos. Entonces, y tan coherente. Por un lado hablan, defienden a los extranjeros, que entren todos los inmigrantes, pero después les quitan los derechos. Mientras los mismos que habían hablado que tenían que tener todos los derechos los inmigrantes, la seguridad social, la educación, todo, desde luego los que están acá viviendo años el voto. Ahora no, porque resulta que no son de nosotros, no van a votar por la señora Jara, así que quitémosles el voto. Esa es la coherencia de esta gente. Y es entendible, ellos tienen un fin. El fin justifica los medios.
Hoy día dan votos, hoy mañana se los quitan. Si estos extranjeros hubieran sido de izquierda, está claro que les habrían dado el voto hasta los recién llegados, hasta los que llegaron ayer tendrían derecho a voto. Es evidente. Son tan pencas, tan transparentes en su bajeza intelectual y moral, y sin embargo a veces tienen éxito porque estos grupos flotan en un océano inmenso y eterno que es el de la necedad humana, que les cree una y otra vez las cosas que hacen y dicen, una y otra vez. Bueno, tenemos un 35% que va a votar por Jara, ¿no? 35% es harto. No les va a servir, pero es harto. Tenemos una generación completa de jovencitas, en un 80% por lo menos, que están todos, digamos, con los ojos resplandecientes mirando a Jara, porque ella representa no sé qué diablo, el futuro, el estado de bienestar, el paraíso comunista, el hombre nuevo, cualquier idiotez. Por eso, que personajes, no solo en Chile, sino que en todo el mundo, que uno lo examina uno a uno, cómo este tipo pudo llegar al poder, cómo pudo ejercer el poder, y examinas todos los eventos políticos de la historia y te encuentras con lo mismo, un público crédulo, necio, que los apoya, que les cree, después se quejan y después los vuelven a reelegir. Eso es. ¿Cuántas veces se eligió gobiernos peronistas en Argentina, Nicole, tú que llevas las estadísticas? ¿Cuántos gobiernos peronistas desde Perón en adelante? Una eternidad. Y uno llegaba a Buenos Aires y el primero que te empezaba a reclamar contra el gobierno era el chofer del taxi, ¿no es cierto? Un clásico. Claro. Oye, este gobierno, che, que es una porquería, son todos unos ladrones. Y el mismo señor votaba por otro peronista en la próxima elección. Entonces, por eso que pueden mentir tanto y ser tan incoherentes y seguir sobreviviendo, y no solo sobreviviendo, sino que prosperando políticamente, porque flotan en este mar muerto, que es la población en general, donde todo flota. Tú tiras un martillo en el mar muerto y flota. Es lo mismo. Claro, Perdónenme que lo diga tan francamente, amigo, pero es la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad. ¿y cómo instrumentalizaron e instrumentalizan el tema de los inmigrantes? Estamos hablando de fuerzas políticas que hablaban de los derechos humanos de los inmigrantes, que vengan todos, que como Claro. dices tú, somos un país acogedor, puertas abiertas y que los inmigrantes pueden tener los mismos derechos. ¿Se acuerdan? En los primeros años del gobierno de Boric y la candidatura de Boric, apoyado además por la izquierda, por toda la izquierda que hablaba de que los inmigrantes son todos bienvenidos en Chile, porque somos todos uno. It's a small world after all, como las muñequitas de Disney World. Bueno, el punto es que hoy no les sirve. Hoy no les sirve porque esos inmigrantes no votan izquierda y por lo tanto entonces ahora no, pues hay que limitar los derechos. Es la instrumentalización lo que lo hace tan burdo. Si fuera al revés, ¿qué es lo que dirían? Todos tienen derecho a voto porque todos somos humanos. Y además dirían, esto es una profundización de la De la democracia. democracia, claro. Bueno, Profundizar la democracia para ellos es cuando crean nuevos cargos, nuevas instituciones, nuevas votaciones, nuevas lo que sea, pero que les conviene a ellos. La reforma política en Chile fue profundización de la democracia. No iba por allá, ¿no? Sacar el binominal. Después el voto voluntario también era profundización de la democracia, ahora es el voto obligatorio. bueno, mira, El voto extranjero, por ejemplo, de los chilenos extranjeros, claro que sacaron, yo no estoy diciendo que no deban votar, pero sacaron el cálculo que los extranjeros en Chile tenían cierta afinidad con el exilio y por lo tanto los votos son de izquierda. Yo creo que en general sí, porque si uno ve las votaciones, Guillé, por ejemplo, que sacó la más baja votación de la concertación, ganó en casi todos los países que votaron los chilenos extranjeros. esos Entonces tienen sí que derecho ese a voto. cálculo era correcto, esos tienen Eso, derecho a voto. Esos que no están en Chile, que llevan 20 años fuera de Chile, que les importa un huevo Chile a estas alturas, pero son de izquierda, así que hay que darles voto a ellos. Este inmigrante que trabaja en Chile, que se saca la cresta en Chile, que lleva 10 años en Chile, ese no tiene derecho a voto presidencial. Esa es la lógica. Ahora, esta gente, los izquierdistas, son intelectualmente tuertos, pero les va bien porque el país es ciego, que es peor todavía. Punto, muy simple, muy simple. Bueno, amigos, estoy un poco pesimista, pero estoy tratando de acordarme de que 35 es menos que 50 y que espero que si la derecha no, a última hora, yo no sé si tú tienes la misma fe, Nicole, lo último que se pierde es la esperanza,
que al final van a recapacitar un poco y van a dejar de canibalizarse unos a otros y van a enfrentar unidos a esta izquierda que ya se unió y ahí de ahí el 35-30%. Y si no, van a darle la pasada a la Jara. Y después, ¿qué van a hacer estos caballeros? ¿Qué va a hacer la Matei? ¿Qué van a hacer todos ellos? ¿Qué van a hacer los de Chile Vamos? Que están preocupados más de los republicanos que de la Jara. ¿Qué van a hacer? ¿Qué nos van a decir? ¿A dónde se van a mandar cambiar? ¿Van a poder salir a la calle? No, se van a sus fondos, a sus bufetes de abogados, a sus empresas, a sus rentas. De eso viven. Y que nosotros nos jodamos. Ellos no. Ellos no se van a joder. Ellos van a hacer oposición. Van a defender la democracia. Yo creo que Claro. eso les es más cómodo. Por eso yo insisto que hay una voluntad de derrota de la cual no son conscientes probablemente. Porque les es más cómodo ser opositores a ser gobernantes y tener que enfrentar responsabilidades que son incapaces, muchos de ellos, de enfrentar. No tienen ni inteligencia, ni tienen carácter, ni tienen voluntad, ni tienen claridad, no tienen nada. No tienen, son unos bolsonudos en general. Y lo digo de frentón, bolsonudos. Claro, lo que pasa en la oposición en la derecha es prácticamente lo mismo que está pasando con la izquierda, pero de otra manera. Es decir, aquí hay unas fuerzas políticas tradicionales de la centroderecha que se resisten a perder la hegemonía del sector con un partido republicano que ya le ha ganado en otras elecciones y que le está haciendo el peso. Ahora, em, quiero decir varias cosas con respecto a lo que está ocurriendo con la candidatura de Matei, que todavía puede ser competitiva, ¿ah? En todo caso. Sí, dime. Espérate un poquitito. Déjame ver las últimas publicidades, te dejo todo el tiempo. Les quiero recordar, amigos, que si ustedes quieren usar bien las inteligencias artificiales, que hay muchas disponibles en la internet, entren al sitio, digamos, al canal YouTube de Ricardo Yarsun. Pongan Ricardo Yarsun en el buscador de YouTube y van a llegar ahí, van a aprender a usar bien las inteligencias artificiales para que les sean realmente mucho más útiles de lo que ustedes creen. Sigo con Wikiper, un grupo de contadores auditores que están disponibles para llevar a cabo bien la contabilidad de empresas de todos los tamaños, grandes, pequeñas y medianas, para que no tengan problemas de ninguna clase. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que los espera en la región de los lagos para construir o remodelar como solo él sabe hacer. Y aquí están las fotos, así que no estoy inventando nada, es otra cosa este arquitecto. Ya, vale, Nicole, adelante. Sí, todavía decía yo que queda tiempo, no tanto tiempo, pero todavía queda tiempo para que una candidatura de Matei vuelva a ser más competitiva y disputarle el primero o segundo lugar en las preferencias presidenciales. Ahora, el tema es el siguiente, no ha mejorado, no le No, ha apuntado a la falencia principal que tiene no la puede, candidatura de Matei, que tiene que ver con la falta de identidad. no La puede. falta de identidad de esa candidatura es tremenda. Entonces, siguen modificando estructura de comando, estructura de cómo se va a perfilar la campaña. Inauguraron comandos comunales y regionales, ya, ¿ok? La semana pasada, miren lo absurdo, se eliminan los 11 voceros y anuncian como gran medida la vocera oficial de la candidatura de Evelyn Matei, Paula Daza, sin entrar si es la correcta o no, eso no es el punto acá, es que la anuncian, pero ella va a ejercer en 15 días más. ¿Qué anuncio en Eso no una hay. campaña que tiene el vértigo y la velocidad y la urgencia puede anunciar que la gran vocera es Paula Daza, pero en 15 días más? Eso habla de improvisación, pero también habla de ansiedad. Y habla también de estar perdidos. Y están perdidos por lo siguiente: se autoconvencieron de varias cosas. No es que yo tenga aquí la interna de las reuniones, pero se autoconvencieron varias cosas. Y creo que al leer la entrevista de Pablo Longueira, que volvió como gran analista, escribió un libro con Pepe Out y ahora escribe en todos los medios. ¿Se acuerdan que Longueira renunció después de ganar una primaria? Y le dejó la candidatura a Evelyn Matei y ahora habla de responsabilidad. Pero bueno, vuelve Longueira y le leo la entrevista y bueno, se pone como estadista, ¿ves? Como ahora los políticos después cuando empiezan a hablar hablan como desde el big picture. Pero creo que la razón principal está acá de falta de identidad del comando de Matei, y es que él dice que Chile no es un país de derecha. Yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir con eso? Porque las principales necesidades y urgencias de Chile
tienen que ver con las banderas tradicionales. Quizás hablemos de las posturas tradicionales de una derecha política, que tiene que ver con el crecimiento y la seguridad, y el orden y el progreso. No de la redistribución, no de la justicia social, no de todas esas minorías que se fue sumando la izquierda como batalla o campaña de batalla. Entonces, quizás la falta de identidad de la candidatura de Matei, por muchas razones que podemos analizar en el otro programa, Fernando, porque se me está acabando el tiempo, No, si pero en déjame, parte tiene que ver con esa idea autoinducida de que Chile no es de derecha. Y yo no sé qué quiere decir con eso, con bueno, mira, respecto a que Chile no es de derecha. no sé lo que querrá decir Longueira, pero sí te quiero decir una cosa a ti a propósito. Eh, no es que no es que yo quizás podríamos decir que la Matei y su grupo, que Chile Vamos y su campaña, no es que no tengan identidad, esa es su identidad, eso que son, que les impide hacer lo que no hacen, que los lleva a estas volteretas organizativas internas y que cambian una persona por otra. Esa es su identidad. Cuando una persona no, cuando uno ve a una persona que no tiene carácter, uno no dice, esta persona no tiene identidad, no, su identidad es que no tiene carácter, que trapean con ella. Esa es la identidad de este grupo. Y la otra vez expliqué por qué se formaron así a lo largo de años en ese tipo de política. Han perdido la fe en sus propios principios porque a lo largo de años también los arrinconaron ideológicamente a la derecha. Todos son cómplices, todos son asesinos, todos son pinochetistas, etcétera. Los arrinconaron, los desmoralizaron, les lavaron el poco cerebro que tienen y además tienen ciertas costumbres y hábitos políticos de toda una vida. Entonces, esa es su identidad. Lo que pasa es que les falta la identidad que uno quisiera que tuvieran, que es otra cosa. Uno quisiera que tuvieran una identidad como la de estos pocos candidatos que dijeron venimos a la reconstrucción. Esos tienen una identidad. El comando no tiene una identidad de ese tipo, tiene otra identidad. La identidad de la vaguedad, de la ambigüedad, de la vacilación, del miedo, el afán de prosternarse ante las fuerzas históricas que nos quieren avasallar. Esa es la identidad que tienen. Es la identidad del chupamedia, es la identidad del cobarde, es la identidad del indeciso. Esas son identidades también, Nicole. Claro, Claro. efectivamente, es verdad. Ahora, el punto es lo siguiente, y es lo que se debe estar planteando el comando, me imagino. ¿No se supone que si Toá no estaba en el camino, era una candidatura mucho más fácil para Evelyn Matei porque iba a sumar inmediatamente esos supuestos ficticios votos del centro moderado, la centro izquierda que están ahí en busca de un candidato? Bueno, eso no ha ocurrido. Al contrario, acabamos de hablar de una encuesta en la cual muestra a Matei en tercer lugar, es decir, después de las primarias, Mm. no se vinieron esos votos hacia Evelyn Matei como ellos calculaban que iba a Sí, ocurrir. pero no Entonces, existen esos votos. No están. siguen buscando a este Chile con estos compartimentos porque leen mucho a estos analistas y a los analistas les encanta decir que Chile es moderado, que Chile es del voto de centro, que la polarización es de la élite política y yo creo que esos análisis son equivocados. No quiero decir Totalmente. y tampoco quiero decir con lo que dije a Longueira que Chile sea de derecha. Es que no va por ahí el punto. Va por el hecho de que Evelyn Matei, por cuadrar el círculo, no hace una campaña que le hable a todos los chilenos. Está haciendo campañas con compartimentos. Así como se rodeó de mujeres porque, la mujer no, parece que está Ay, débil, Cast. Entonces se rodea de mujeres y le preguntan eso a Cast en la entrevista que tú mencionaste ayer en el programa. Le preguntan con respecto, y él dice, mira, nosotros estamos haciendo una campaña para todo Chile. Y yo creo que esa es la lectura que también tiene que hacer Matei, quizás con sus que no la propias va a ideas, hacer. No la va a pero para hacer. todo Chile, no sumando estos grupitos, estos Bueno, compartimentos. pero tú estás pidiendo precisamente lo que no pueden dar, pues. Si tú misma estás diciendo que no tienen identidad, yo digo que tienen esa identidad y por Esa lo tanto, identidad. como sea que lo digamos, en el fondo estamos diciendo lo mismo, Nicole, que no vamos a encontrar esa respuesta de Matei y yo creo que a estas alturas, en primera vuelta, Matei va a quedar en tercer lugar y ahora para mí que la duda y lo interesante es qué va a pasar en segunda vuelta. Porque en segunda vuelta estoy viendo que va a ir Kast de candidato de oposición y aquí la pregunta es qué va a pasar con los votos del sector que la rodea de los bolsifly. Perdonen, pero esa es la palabra que corresponde a este grupito. Van a ponerse también a pedirle garantías democráticas. Claro.
van a empezar a poner caras a riscar la nariz, van a aceptar la lógica de la izquierda de que aquí está el nazi como el tontón este de la Cancillería. Eso es, eso es lo que me parece ahora interesante analizar, porque yo creo que ya Matei perdió toda chance. Bueno, puede que no, puede todavía que Puede que tenga un no. porcentaje, pero así en términos probabilísticos, del más o el menos, en este momento las cifras dicen que no. Y las cifras no van a hacer sino aumentar a favor de Kast y decrecer en contra de Matei. No va a haber una recuperación. Este hundimiento va a seguirse produciendo. Eso se lo doy firmado en este momento. ¿Dónde está el papel y el lápiz? Así va a ocurrir. Fírmelo. Claro, ¿Mm? y tiene consecuencias, ¿ah? Por eso también el nerviosismo en la candidatura de Matei, Longueira dijo que le queda 15 días para subir a la encuesta. Yo no sé si son 15 días, yo creo que Longueira, en el gran profeta. política ¿Ah? es ¿Ah? un El profeta en profeta. su tierra. Pero la política hoy tiene Ajá. tiempos muy rápidos, pero yo no sé si 15 días me parece una exageración. Lo que sí va a ocurrir, si no repunta Matei y no se muestra como una candidatura fuerte con gran apoyo, es que va a tener problemas para las parlamentarias. Porque ahí empieza, tú sabes cómo son los parlamentarios, quienes son incumbentes o los que quieren ir por un cargo en el Congreso o por un puesto en el Congreso, necesitan el apoyo de candidaturas fuertes. Y entonces lo que le va a ocurrir a Matei, si no vuelve a remontar, es que empieza el éxodo de esos No, parlamentarios que al final no quieren la foto con ella, que quieren verse independientes y empieza una debilidad completa del sector. Esa bueno, también es mira, otra de las consecuencias con sí, respecto a lo que está sí. ocurriendo con la candidatura de los partidos tradicionales de la derecha, que a lo mejor le va a ocurrir exactamente lo mismo que al socialismo democrático. Desfonde. Yo creo que ya no tiene remedio la candidatura a Matei en un 75-80% de probabilidad. Yo creo que se va a seguir hundiendo. No veo No, por dónde podría venir el milagro, Nicole. O sea, la señora Daza no es milagrera, es vocera nomás. Vocera de lo que otros le digan, pues. Si las voceras no inventan los programas ni las convocatorias, las vocean nada más. Y el señor Longueira, que se reapareció de la ceniza, no, tampoco va a cambiar nada. Aunque profetice desde el monte Sinaí, no va a llegar, ¿cómo se llama? Yahvé con las tablas de la ley, no va a llegar con ninguna hueá, no va a llegar con ningún voto. Así es que, tal como están las cosas, Kast va a ser el candidato de la oposición. Tal como están las cosas ahora. Y perdonen los partidarios de Kaiser que creen que cuando digo estas cosas mirando las cifras es porque soy enemigo de Kaiser. No, no soy enemigo de Kaiser. Yo simplemente soy enemigo de no usar las cifras. ¿Ok? Ok. Bueno, amigos, hemos llegado más o menos a la hora en que este programa tiene que terminar por montones de razones y no queremos tampoco latearlos. El próximo jueves seguiremos viendo qué pasa con las candidaturas, qué nuevas declaraciones divertidas vamos a tener que analizar y a ver qué cosas ocurren en el mundo también, porque están habiendo algunos cambios interesantes en la guerra ruso-ucraniana, que ya les voy a detallar mañana, y en Irán también están ocurriendo cosas muy interesantes, se está desplomando la clerecía, a pesar de que ustedes no lo crean, pero se está empezando a venir abajo, a pesar de que están reprimiendo como locos, ¿eh? En Irán están matando gente como locos, están ejecutando gente. Eso es lo que hacen estos sinceros grupos que buscan alianza y ampliar, todos somos hermanos. el Bueno, multilateralismo. están matando gente porque están desesperados, porque le sacaron la cresta, entonces están buscando culpables, están matando a cualquiera. Ojo, si eres mujer, si sales sin un tapa entera, qué cosa más horrible, te pegan un tiro. Pues significa que eres aliada de Israel, del pequeño Satán. Bueno, Oye, amigos, y acuérdate de la que se está negociando ahora en Qatar, muy importante, que tiene que ver con el cese al fuego en Gaza y el intercambio, y no el intercambio, esto es cuando el mundo está al revés. Hay gente secuestrada con vida inocente en Gaza y resulta que se habla de intercambio. Acá no es un intercambio de militares o de prisioneros, acá hay gente civiles que han sí, sido violados y que han estado en, en cautiverio. secuestrados en cautiverio por más de 2 años. Bueno, pero como el mundo está así para patas para arriba con los valores, se está negociando en Qatar un acuerdo de cese al fuego y va a ser relevante porque algunos dicen que por ahí no solamente vendría un acuerdo de cese al fuego en Gaza, sino que acuerdos más amplios No, con no un va a pasar actor eso. que ha sido, un No, actor que también ha sido un inversor Nicole, en terrorismo, que es no, Qatar. no va a haber ningún acuerdo más amplio. Simplemente el Hamas están jodidos y quieren una tregua para reorganizarse a cambio de 10 rehenes
y los judíos tienen que soltar no sé cuántos cientos de tipos que van a 700. volver a la guerra. Sí. Es una cosa del cuento nunca acabar. Israel lo que tiene que hacer es terminar con el Hamas si es posible. Estas treguas les dan agüita otra vez y eso cuesta vidas. Pero lamentablemente en la política es así. Netanyahu se ve presionado por dentro de Israel, por fuera de Israel, y tiene que entrar en estas negociaciones que son una verdadera quiebra. O sea, 10 rehenes por 200, 400, 500 tipos que van a volver a poner bombas. Pésimo negocio, pero está obligado a hacerlo. Bueno, amigos, ahora sí terminamos el programa. Muchas gracias por su atención y chao.